He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Repito, Apocalipsis 1, 7 y 8. He escogido este versículo porque aquí habla de la segunda venida del Señor Jesús en gloria. Y cuando dice este versículo hermoso, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. O sea que lo que quiere decir aquí es que el Señor vendrá literalmente. Él vendrá literalmente por segunda vez en su segunda venida en gloria. Y dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá. O sea, todos los seres humanos verán la aparición gloriosa del Señor en su segunda venida en gloria. Aún los que les traspasaron lo van a ver. Bueno, todos sabemos que hoy la tecnología ha avanzado tanto y es posible que también eso sea usado para ver el portento, el maravilloso evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí hay tantas cosas que decir acerca del Señor Jesús, es maravilloso. La majestad del sublime Salvador nuestro, Jesucristo. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Quiere decir que Él es el principio de todo y el fin de todo. Él es el que creó todas las cosas y para Él fueron creadas y para su gloria. ¿Verdad? O sea que Él es el Todopoderoso, como dice la última frase. El Todopoderoso no es cualquier personaje, no es cualquier profeta. Bueno, en esta exposición quiero promover lo que se promueve, por ejemplo, en el maestro dominical de la senda de vida, que lo usamos nosotros para la clase dominical de adultos. Y comparto algunas palabras, algunas ideas, estoy tratando he sacado de ese manual para tener una más claridad en cuanto a la explicación. Todos los cristianos deberíamos de conocer la revelación de Dios en el libro del Apocalipsis. Todos, decirlo en palabras simples, cada creyente debería de conocer el Apocalipsis. No tal vez entenderlo en toda su profundidad, pero por lo menos leerlo y aprender a amarlo y reconocer esta grande revelación que está escrita en ese libro. El Cristo de la gloria, el Señor Todopoderoso, el Mesías glorificado, es el que se revela a la iglesia. El Señor le habla a su siervo, le revela a su siervo Juan acerca de quién es Jesucristo, que Él es glorificado, el Señor que está glorificado. O, dicho en otras palabras, está revelando este capítulo 1 quién es en verdad Jesús de Nazaret, que no es un nombre común y corriente, no es nada comparado con ningún rey, con ningún ser, con ningún religioso que ha habido en el mundo. Es grandioso porque Él es el mismo Todopoderoso. O sea que el Señor está alentando a su iglesia para que sea fortalecida en medio de las tribulaciones, de las dificultades, porque hay que ser claro, la iglesia primitiva que recibió este mensaje estaba pasando momentos muy difíciles de persecución, y Él, a través de la revelación del Apocalipsis, anima a la iglesia para que siga adelante, no desmaye frente a las persecuciones que estaba padeciendo. Y el mensaje se extiende a todos nosotros también, que más en este momento que estamos pasando dificultades, somos alentados a leer el Apocalipsis. O sea que el Apocalipsis revela los planes de Dios para los últimos días. Y por lo cual nosotros, como dije anteriormente, debemos de conocer este libro y debemos de creer en sus promesas y vivir
a la expectativa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay muchos hermanos que no les gusta leer el Apocalipsis. ¿Por qué será? Bueno, hay muchos tienen excusas. Dicen, no, es que es un libro muy difícil. Es un libro que no lo puedo comprender. Bueno, la idea no es que lo comprendamos en todo, porque si alguien dice, yo entiendo el Apocalipsis, en su profundidad es un mentiroso. Es la revelación divina. Y no puede decir nadie que lo entiende en su plenitud. Solo quien inspiró ese libro es el que lo entiende en su profundidad, es decir, el Espíritu Santo. Pero Él se va revelando poco a poco a las personas que tienen interés en estudiar este libro. Algunos dicen, bueno, es que esas figuras no las entiendo, que más bien me da, algunos dicen, bueno, me da temor ver esas figuras que se ven tan grotescas, tan difíciles de asimilarlas. Recordemos que es un libro escrito en lenguaje figurado, con imágenes figuradas. ¿Por qué? Porque la iglesia está pasando por una dificultad tremenda, una persecución, está siendo perseguido por el emperador romano, está perseguido por la iglesia, está perseguida por el espíritu del mal y los enemigos. Entonces se les habla a la iglesia en forma figurada para que ellos comprendieran el mensaje. Ellos entendieron el mensaje en otras palabras, aunque era en lenguaje figurado. O sea que el libro del Apocalipsis no es un libro de misterios, misterios aquí que no. El libro del Apocalipsis no es un libro que está cerrado, sino que está abierto, es decir, abierto para quien lo escudriña, quien lo lee con corazón humilde. Y como dije anteriormente, hoy hay herramientas, hay libros, buenos comentarios que nos pueden ayudar para entender un poco el libro del Apocalipsis. O sea que el libro de Dios, el que está revelado, o sea, el libro de Dios, el Apocalipsis, nos está revelando el plan de Dios para con la iglesia, para con el mundo entero. O sea que aquí hay revelaciones, por eso se llama Apocalipsis, que significa las revelaciones o revelaciones del Apocalipsis. Como dije, es cierto que está escrito en el lenguaje figurado, pero nosotros vamos a ir entendiendo poco a poco la palabra del Señor. Un dato que quiero decirles también, ya que es el primer capítulo, es que este libro fue escrito como según los eruditos bíblicos como en el 96 después de Cristo. El emperador que estaba en ese tiempo era uno llamado Domiciano. Ese era un impío, enemigo de todos los creyentes, los perseguía y algunos de ellos hasta los mataron. Dice la palabra aquí que Juan fue llevado a la isla de Patmos. O sea, ¿por qué fue llevado allí? Fue llevado porque predicaba el Evangelio, así lo dice el mismo capítulo 1. O sea, que está diciendo que él fue llevado a ese lugar donde estaban presos los políticos enemigos de Domiciano. Y fue llevado este hombre de Dios porque él le decía a la gente, Jesucristo es el único digno de adorar. Él es el Señor, no es el César. No es el César, es Jesús el Señor. Y esto, claro, generaba persecución de parte de los enemigos, especialmente el Imperio Romano. Aquí hay promesa, en este capítulo nos habla también de que hay promesa maravillosa para quien lee, para quien estudia, para quien pone por obra la palabra del Apocalipsis. O sea, leer el libro del Apocalipsis es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque está escrito, es bienaventurado el que lee, el que oye y pone en práctica las palabras escritas en este libro, porque el tiempo está cerca, dice el Señor. ¿Qué nos revela entonces el capítulo 1 del Apocalipsis? Revela muchísimas cosas acerca de la iglesia, acerca de Jesucristo, acerca de la gran salvación, acerca del cuidado del Señor. Habla que como el Señor está en medio de la iglesia, sostiene a los pastores. Eso y mucho más se habla en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Todos ya sabemos que Juan fue discípulo de nuestro Señor y anduvo con él. Él caminó tres años y medio, anduvo con él, lo conocía muy bien.
había visto como un carpintero, como un hombre aparentemente, o sea, común, no aparentemente, no, común y corriente, es decir, que él era como un ser humano común y corriente, pero sin pecado, sin pecado. Además de eso, ellos vieron los portentos, los discípulos, que hizo el Señor. Y ya sabemos que el Señor caminó sobre el agua, hizo hablar a los mudos, abrió los ojos a los ciegos, llevó fuera a los demonios, había muerto en una cruz y que había resucitado al tercer día. También Juan sabía bien que el Señor Jesús anduvo con ellos 40 días después de resucitado y comió y bebió delante de ellos. Y también se fue al Padre delante de ellos. Todo eso lo había visto Juan. Pero no lo había visto como lo ve ahora. Se le revela como el majestuoso Rey. Usted puede ver en el capítulo 1 de la forma como se revela a este hombre de Dios. La gloria era tanta que dice que Juan cayó como muerto, pero el Señor lo levantó, le dio fuerza para que recibiera la revelación maravillosa. O sea, todo eso estoy señalando para que usted vaya al libro, es decir, al capítulo 1, y lo vuelva a releer y haga notas de lo que es Jesús, qué dice Él, cómo estaba, cómo se presentó, para que usted aprenda más acerca de nuestro glorioso Salvador Jesús. Pero ahora, como dije, él que estaba acostumbrado a ver al Señor Jesús humilde, ahora lo ve en su majestad. O sea, en palabras bíblicas, él había abandonado la gloria para venir al mundo. Pero no había dejado de ser Dios, no, él siempre era Dios. Él se despojó no de su divinidad, no de su deidad, él se despojó de su gloria. Pero cuando Él resucita, retoma aquella gloria que había abandonado para venir a redimir. Eso es lo que nos habla el capítulo 1 del Apocalipsis. Ahí revela que todos los enemigos han sido puestos a los pies del Señor Jesucristo. En otras palabras, dice la palabra del Señor que Él es el supremo Rey, el Salvador único, el Rey del universo, el soberano de los reyes. O sea, Jesucristo lavó también nuestros pecados, dice este capítulo 1. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Todo eso dice el capítulo 1. Que Él nos lavó, Él nos ama, Él nos lavó, nos limpió y nos hizo sacerdotes para Dios el Padre. Alabado sea su nombre. En este capítulo 1 se revela el Señor que está siempre viendo el corazón de los hombres, ayudando a las personas, sustentando el universo. Él ahora se revela con toda claridad quién es, como dije anteriormente, el soberano Rey del universo. Si leemos los versículos, por ejemplo, regresando un poquito al versículo 1 y 2, dice que es la revelación de Jesucristo. O sea, el Apocalipsis revela quién es Jesucristo. Al revelar nuestro Señor Jesús, que Él está vivo, que Él es poderoso, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al diablo, ha vencido el pecado, eso alienta a la iglesia en los momentos críticos. ¿Qué nos alienta a nosotros ahorita? Nos alienta que si morimos nos vamos con el Señor. Nos alienta de que con su presencia vamos a ser vencedores. Por ejemplo, haciendo como quien dice un paréntesis, el mundo ahorita está en una situación muy peligrosa. Se está diciendo, se está hablando de una guerra que posiblemente Dios nos libre, pero que es posible que se explote una guerra a grande escala. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, sabemos y confiamos que nuestro Salvador está a la diestra del Padre. Está intercediendo por nosotros y sabemos que si Él viene, Él nos viene a llevar a que escapemos de las dificultades de esta tierra. O sea que el siervo del Señor Juan nos revela, o sea, se le revela más bien a Juan de lo que es Él y lo que es también para nosotros. Quiero animarte, hermano, que Jesucristo no está muerto.
Él no está en un crucifijo. No, no, no. Él no está de esa manera. Él está sentado a la diestra del Todopoderoso. Y tiene, según este capítulo, tiene la llave de la vida y también tiene la llave de la muerte. Por tanto, confía en Él. Confía en Jesucristo, porque Él está vivo y Él volverá otra vez. ¿A quiénes le dirige la carta? O sea, el Apocalipsis o sea, los originales receptores de esta preciosa revelación, claro, fueron las 7 iglesias que están descritas en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. O sea, esos fueron los, como dicen los eruditos, los primeros receptores fueron las 7 iglesias que estaban en Asia. Y dicen ellos que no al continente asiático, sino a la provincia consular romana de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Eso es lo que dice el manual del maestro dominical de Senda de Vida. Hay otro detalle aquí interesante, que se habla de 7 espíritus. 7 espíritus. ¿Qué significa eso? 7 espíritus es que Él, el Señor, lo sabe todo, lo puede todo, y para Él no hay cosa imposible. Eso es que no está hablando de 7 espíritus que se ven. No, es el número 7 es número sagrado. Indica la perfección, la omnipotencia, la omnipresencia de nuestro Padre Celestial. O sea, dice los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Eso significa la omnisciencia, parte de la omnipresencia y la omnipotencia de nuestro Dios. Para los hermanos que no tienen no están muy familiarizados con esas palabras, omnisciencia quiere decir que Dios conoce todas las cosas. Omnipresencia es que Él está en todas partes al mismo tiempo. Y omnipotencia es que Él tiene todo poder, para Él no hay cosa imposible. Para ir terminando, también en este capítulo se revela la venida gloriosa. Aquí está el centro de este mensaje. En este capítulo nos revela la segunda venida de Jesucristo en gloria. A la pregunta, por ejemplo, ¿cómo vendrá el Señor Jesús cuando venga en gloria? Bueno, viene literalmente, literalmente. Todo ojo le verá, es porque viene literalmente. Hay unas herejías que dicen que Jesús viene en espíritu. No es cierto. Él no viene en espíritu, Él viene literalmente. El profeta Zacarías profetizó que pondrá sus pies en el monte de los olivos en Israel, en Jerusalén, en Israel. ¿Ve? Él va a poner los pies en el monte de los olivos. O sea, cuando Él venga en gloria, viene a llevar es decir, a reinar, más bien, a reinar. Viene en gloria y pone sus pies, repito, en el monte de los olivos, como dice el profeta Zacarías, y comenzará a reinar. Nosotros los cristianos evangélicos sabemos y creemos que la segunda venida de Cristo en gloria es una cosa y el traslado de la iglesia es otro. El traslado de la iglesia es antes. Es al principio, es decir, antes de la gran tribulación. La iglesia es raptada. Jesucristo viene en gloria 7 años después a reinar a la tierra. Los versículos 9 al 20 nos dan una visión clara de quién es Jesús. Usted puede leerlo, lea del versículo 9 hasta el 20, ahí va a encontrar quién es Jesucristo. Por ejemplo, ahí se ve que se nos habla que tiene un cinto de oro que lleva en su pecho. ¿Sabe de qué habla eso? De la dignidad como rey y sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Dice que su cabello era blanco. Eso significa su eternidad y sabiduría. Dice sus ojos eran como fuego, como llama de fuego. Eso habla de su omnisciencia y su juicio escudriñador. Dice que ve como su rostro como el sol en su resplandor. Nos habla de su gloriosa majestad. Y aquí le puedo dar, para terminar, una clave. La clave para entender el Apocalipsis está en el versículo 19. Ahí está la clave. Dice, las cosas que Juan había visto se refiere a las descritas en el capítulo 1. Las cosas que has visto. ¿Ve? Las cosas que son se refiere a lo descrito en el capítulo 2 y 3.
Las que han de ser después de estas se refiere a lo escrito o lo descrito o profetizado en el capítulo 4 a la 22. Ahí está la clave. Repito, la clave para entender el Apocalipsis está en el versículo 3. Es decir, 1, el versículo 2 y 3. Ahí es empieza la clave, pero la clave mejor está en el versículo 19. Para terminar, la iglesia necesita renovar su visión de Jesucristo, que ascendió a los cielos y se revistió de los atributos divinos. Esos atributos maravillosos que siempre le han pertenecido a Él y que nunca le fueron quitados ni le serán quitados nunca, porque Él es Dios. Nuestro Salvador está hoy a la diestra de Dios el Padre y va a volver a llevar su pueblo, primero a llevar su iglesia y luego vendrá en gloria a reinar. Esto debe alentar el corazón suyo, amado hermano. Esto debe alentarle, usted que está enfermo, usted que está anciano, usted que se siente que ya está a punto de morirse, según usted se siente muy mal o está muy enfermo. No tenga miedo, que cuando salga del cuerpo le espera el Rey de Reyes y Señor de Señores al otro lado de la vida. Usted no va a la oscuridad, usted no va al vacío, usted no va a dormir, usted no va a otras cosas, usted va a los brazos del Rey, porque nuestro Rey está a la diestra del Padre. Eso dice el capítulo 1 del Apocalipsis. Él es el que venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado y tiene las llaves de la vida y de la muerte. Confíe en Jesucristo. Ese es el mensaje central de hoy. Jesucristo viene pronto. Llevará a su iglesia primero y luego vendrá en gloria. Todo el que esté en Cristo Jesús tiene vida eterna. Así que ánimo, hermanos. Estamos en el verdadero. No desmayemos, que pronto vendrá por nosotros el Señor. Gracias, Señor, por las promesas suyas. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias, oh mi Dios, porque tú eres grande y tu misericordia es nueva cada mañana. Bendice a las personas que lean el Apocalipsis. Bendícelos. Impúlsales a los hermanos para que vuelvan a retomar la lectura de la profecía del Apocalipsis. En el nombre de Jesucristo. Amén.